Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este tercer seminario internacional que tiene como título general Una nueva idea del hombre y la inteligencia artificial. El título de la ponencia, Arnold Glenn, El hombre como ser práctico. Esta ponencia está a cargo del doctor Ernesto Priani Saizo. Él es filósofo, doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México y nos acompaña desde el hermano país de México. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio contar con la participación del maestro Ernesto Priani Saizo. Tiene usted el uso de la palabra, maestro. Puede dar inicio a su ponencia. Muchísimas gracias. Así lo haré. Por supuesto, déjenme nada más proyectar. Ya está. Proyectar la imagen de la presentación para comenzar hablando con ustedes. Como en la ocasión anterior, me gustaría comenzar un poco recordando lo que hemos dicho, porque se trata como de un argumento largo en el que lo que me interesa, por supuesto, es ver cómo se ha ido pensando el hombre y cómo la manera en que en el siglo XX y luego, por supuesto, en las últimas décadas se ha ido pensando el hombre determina un poco la idea que tenemos de nuestra relación con la inteligencia artificial, lo que podemos esperar de ella, lo que imaginamos que nos puede cambiar. Vamos a hablar ahora de Arnold Gellen, pero, pero antes de comenzar, como les decía, quisiera partir de recordarles en qué punto nos deja Darwin, porque ustedes recuerden que la inteligencia artificial ha sido puesta siempre en el contexto de la evolución humana, ya sea que como instrumento tecnológico signifique una evolución, sea que como instrumento tecnológico nos haga evolucionar a nosotros en una dirección. Y entonces, puesto que este es el marco teórico en el que se desarrolla la discusión actual o parte de la discusión actual en torno a la inteligencia artificial, es bueno detenernos brevemente en ver y recordar, en este caso, lo que Darwin ha propuesto. Darwin propone, por supuesto, que la inteligencia es algo que compartimos con los animales y que evolucionamos al igual que ellos sin distinción. Es decir, no hay en Darwin una explicación detallada de cómo el hombre evolucionaría, sino que en realidad nos deja simple y sencillamente en el horizonte del hombre como cualquier animal evoluciona. Esto, por supuesto, causa mucha inquietud en distintos tipos de pensadores en distintos momentos. Y uno de estos pensadores que examinamos la conferencia pasada, que es Max Scheler, lo que hace es fundamentalmente plantearse que las ideas de Darwin obligan a la filosofía a plantearse una antropología. Y él va a proponer, pues, una antropología filosófica con la intención de contar con una idea unitaria del hombre. Él piensa, por supuesto, que el gran problema es que ahora, en su momento, había demasiadas ideas del hombre y que había necesidad de pensar con una sola. Y en ese sentido, él piensa que la inteligencia técnica es una cualidad que compartimos con los animales y que no es algo que nos distingue de ellos. En realidad, lo que nos distingue de ellos, lo que él piensa que nos distingue de ellos, es un salto cualitativo. Es decir, algo que simple y sencillamente no pueden tener los animales y no se puede derivar de la evolución. Y que por lo tanto es, por supuesto, eso, un salto. Y esta tesis, es curioso, la reencontramos en algunos argumentos en torno a la inteligencia artificial,
sobre todo en relación con el tema de la conciencia, pensando que la conciencia es un salto cualitativo que no se deriva de ninguna evolución previa, es decir, que simple y sencillamente en algún momento aparece. Ahora, la nota especial que tienen las ideas antropológicas de Scheller y que siempre es importante destacar porque es una idea que se va a mantener con matices a lo largo del tiempo, es esta idea opuesta incluso a la de Nietzsche, de que el hombre y ser hombre consiste en oponerse a la vida. Y que justamente la manera en que, gracias al espíritu, hablará él, el hombre puede enfrentarse a las condiciones de su precariedad como ser para construir este lugar especial que tiene en el mundo. Bueno, esto es lo que Scheller dice. Y vamos ahora a dar paso a lo que Arnold Gellen afirma en El hombre, su naturaleza y su lugar en el mundo de 1940. Él sigue, por supuesto, las ideas de Scheller, aunque no comparte el fondo de las ideas, le parece que el tema de la antropología filosófica es un tema fundamental, que debe ser abordado por la filosofía porque para él, a diferencia de Scheller, hay dos concepciones, la científica y la religiosa, pero que tienen el problema de que describen al hombre a partir de categorías que no son humanas. La científica a partir de categorías animales, un proceso evolutivo que comienza con los animales y llevan hasta el hombre, y la religiosa, por supuesto, a partir de una fuerza espiritual extraordinaria que desciende al hombre y lo hace excepcional. Su idea, pues, es tratar de encontrar una antropología filosófica que lo que haga es poder explicar al hombre desde el hombre. Y para eso retoma a Nietzsche de nuevo, para decir que el hombre es un animal no todavía afirmado y que en ese sentido no hay una explicación cabal de lo que es el hombre. Y sobre todo, esta será la tesis principal que sostenga a lo largo de su texto, el hombre está inacabado. Esta tesis, junto con la tesis de la carencia inicial del ser humano, constituyen dos elementos que hoy rescatamos para discutir la inteligencia artificial. Es decir, el hombre está indeterminado y en esa indeterminación va todo el tiempo volviéndose a construir. Pero vamos un poco más a fondo a tratar de entender cómo elabora el problema y cómo encuentra las salidas a este problema. Decíamos que el problema de describir al hombre es que hay que hacerlo desde el hombre. Y que entonces, en este sentido, lo que eh, Gellen intenta construir es una antropología independiente que no apele y que no tenga que recurrir a ninguna explicación fuera de la condición humana para explicar lo que es el hombre. En este sentido, la tesis que va a manejar o el punto de partida alrededor del cual se va a mover es que el hombre es un proyecto único en la naturaleza. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que eh, no podemos tratar al hombre de la misma manera que tratamos a los animales y que por lo tanto toda comparación que hagamos entre hombres y animales no nos va a llevar realmente a una conclusión de lo que es el hombre, porque el hombre tiene quizás de manera única en la naturaleza cualidades que lo distinguen de los demás. Y esto es lo que va a sostener a lo largo de su texto y de su posición antropológica. Lo que está haciendo es oponerse, porque uno entiende que a estos antropólogos filosóficos como Scheller y Gellen, lo que les molesta particularmente es esta gradualidad que el evolucionismo propone para llegar al hombre y que por lo tanto el hombre es o tiene antecedentes animales y a esto reaccionan. Y él lo que dice es fundamentalmente que el hombre tiene una disposición corporal única, ese va a ser
uno de los ejes de su argumentación. El hombre tiene movimientos únicos, el hombre puede hacer cosas que el resto de los animales no pueden hacer con su movilidad, y que esta disposición única no puede ser derivada de ningún otro ser en la naturaleza. Es decir, no hay gradualismo, no hay expresiones en los animales que correspondan a la condición humana, porque lo que él está pensando, por supuesto, es que visto en su integridad el ser humano, es decir, esta implicación entre nuestra capacidad, por ejemplo, de ideación, de pensamiento, y luego nuestras capacidades físicas, si las vemos integradas, él diría, no podemos compararlas con, con los animales. No hay pues un orden evolutivo de las operaciones que, digamos, se desarrollan primero en unos animales y luego las encontramos en el hombre, sino que las que son humanas son desarrollos propiamente humanos. Él llama antrobiológica a su intento de aproximación a la antropología. Lo que entiende por este concepto, que está explicado en esta cita que tomo del hombre, lo que hace es fundamentalmente describir el contexto, el objetivo y los medios del hombre. Es antropobiológica porque, por supuesto, trata de asumir que hay un trasfondo biológico que se desarrolla, pero que ese trasfondo biológico es siempre humano y no animal. Y que entonces lo que vemos es esta dualidad de biología y antropología desarrollarse. El contexto es, por supuesto, las condiciones de la existencia del ser humano, dónde vive. Y, por supuesto, el objetivo es que se busca a partir de esas condiciones de existencia, mantener la vida, prorrogar la supervivencia, sacar adelante la existencia y, por supuesto, apunta a los medios que el hombre tiene para enfrentar esas condiciones de existencia y alcanzar el objetivo que se proponga o que tenga o haga sentido en esas condiciones, son, por supuesto, el pensamiento, el lenguaje, la fantasía, sus pulsiones, que están formadas de un modo especial, insiste, que no tiene ningún animal y que por lo tanto tiene una movilidad y una motórica única. Ahora, si estos son los elementos, él, digamos, no va a compartir con Scheller que el hombre se defina como carente, pero va a asumir que el hombre es carente en un origen. Es decir, la diferencia sustancial con lo que propone Scheller es fundamentalmente que si comparamos al hombre con los animales, el hombre no tendría estas habilidades adaptativas que hacen únicos a los animales en su entorno y que por lo tanto el ser humano es un ser carente, es decir, no es veloz como ciertos animales, no tiene la fuerza de otros, no tiene la garra ni las mandíbulas, y que por lo tanto comparativamente es un ser sin fuerza, es carente, le faltan cosas. Pero lo que piensa Gelen es que este no es un concepto sustancial, es decir, no define al hombre. No es eso lo que define al hombre. Lo que define al hombre es otra cosa, aunque esta sea su como condición inicial. Y es que lo que define al hombre es ser primitivo. Y aquí, digamos, entra un argumento que es particularmente interesante. Lo que él quiere decir con primitivo es que el hombre no es especializado. ¿Qué quiere decir que no sea especializado? Quiere decir fundamentalmente que no ha afinado una serie de recursos y se ha abocado únicamente a esos recursos, sino que en realidad lo que ha hecho es dejar abiertas todas las posibilidades que tienen sus órganos. Dicho de otra manera, no
la forma como el hombre evoluciona, la forma en que el hombre se inserta en la naturaleza, es tratando de evitar que sus aptitudes físicas lo determinen y lo adapten a una cierta condición de vida, sino que en realidad lo va a dejar abierto a todas las posibilidades. Va a renunciar a la especialización para mantenerse, digamos, como una especie de estado originario en el que puede explotar todas las posibilidades que tiene su cuerpo. En ese sentido, por supuesto, primitivo no quiere decir eh, una condición negativa, sino una condición positiva en la que el hombre lo que hace es mantener las posibilidades de desarrollo de cualquier parte de su organismo para adaptarse a cualquier condición. Ahora, si ese es el contexto, es decir, el ser humano es comparativamente con los animales un ser carente, pero lo es porque en realidad es un ser no especializado, un ser primitivo. Entonces, tenemos que entender cómo el hombre en este contexto se adapta a su entorno. Y entonces, la propuesta que tiene es que en esas condiciones específicas, el hombre ha tenido que producir las condiciones necesarias para el mantenimiento de su vida. Si quiere permanecer o lo que se busca es permanecer en esta condición primitiva, carente frente a la especialización del resto de los animales, entonces el hombre tiene que desarrollar las condiciones en las que él puede mantenerse con vida. Esto es lo fundamental, es decir, mantener una condición primigenia y por lo tanto condiciones donde esa condición se pueda mantener. Esto es lo que quiere decir Gehlen cuando habla y retoma el concepto de Scheler de que el hombre está abierto al mundo. Está abierto en dos sentidos. Está abierto en cuanto que recibe del mundo una gran cantidad de estímulos que no puede procesar en su totalidad, pero al mismo tiempo está abierto porque él no está definido en la manera en que puede actuar, no está especializado en la forma en que va a recibir esta cantidad de estímulos. De manera que lo que el hombre hace ante esta apertura del mundo es transformarse a sí mismo y transformar por sí mismo las condiciones de carencia de su existencia para poder prolongar su vida. Vemos entonces cómo la apertura al mundo es obligadamente una apertura de transformación del mundo para hacerlo, digamos, para poder reducir los estímulos y darle una posición al hombre y una posición de supervivencia al hombre en esas condiciones. Llegamos entonces a la definición del hombre, es decir, una vez que nos ha dado todos estos elementos de la condición y, y del objetivo, es decir, el objetivo por supuesto es la supervivencia, nos ha dado estos elementos, entonces puede pasar a definir lo que es el ser humano. Y aquí el punto esencial es que lo define como un ser práctico, es decir, un ser que actúa. Y es un ser que toma decisiones, es un ser digamos, define su actuar, que piensa cosas en relación con las cosas, en fin, y que al ser un ser práctico, es decir, al ser un ser que está abocado a la acción, entonces es un ser que no está ni fijo ni acabado. Y que lo que hace en realidad es perpetuar su disposición a actuar, a continuar actuando. Se dispone pues a sobrevivir en unas condiciones en que fundamentalmente lo relevante es que el hombre no está terminado ni se tenga que terminar y que pueda seguir siendo una tarea para sí mismo. Es el punto central de la tesis de Gehlen, que como veremos al final va a jugar un papel muy importante en las concepciones
posteriores que nos van a llevar directamente a pensar la inteligencia artificial como un paso evolutivo del ser humano en un sentido pleno al, digamos, cambiar completamente las condiciones en que puede seguir siendo el mismo tarea para sí mismo. Es interesante en este punto detenernos de que esta idea del ser inacabado es también una idea renacentista, es una idea, por ejemplo, que encontramos en Giovanni Pico de la Mirandola. Por supuesto, hay diferencias sustanciales en la manera en que cada uno entiende este ser como inacabado, este ser lleno de probabilidades, porque claro, Pico lo piensa siempre como un ejemplo o como una condición divina del hombre, es decir, la forma en que el hombre se identifica con la divinidad y es justo su reflejo en la tierra. Aquí hemos abandonado, digamos, estos principios metafísicos y lo que nos encontramos en realidad es que el hombre es el modelo de sí mismo y que en ese modelo sí mismo tiene que mantener pues esta imposibilidad de haberse centrado, definido en una sola posición. Ahora, si el hombre es capaz si el hombre es capaz en esta capacidad de crearse las condiciones de propia vida, entonces es interesante ver qué se entiende por cultura, es decir, qué es lo que el hombre desarrolla como condiciones para su propia existencia. La idea que tiene de cultura Gelen es muy amplia, por supuesto, porque incluye todos los medios materiales representativos, pero también las técnicas objetivas y las técnicas mentales, incluyendo las instituciones por las cuales se mantiene una determinada sociedad. Es decir, hemos dado el paso y este paso es crucial. Lo vamos a ver un poco más adelante cuando retomemos las ideas de Marcuse y de Habermas. Nos vamos a poder dar cuenta cómo estas ideas van a jugar un papel determinante, sobre todo además en una visión negativa de la tecnología, pero insisto, esto lo vamos a ver. Pero aquí vale la pena rescatar y resaltar el papel que la técnica tiene en la concepción de la cultura en Gelen y por lo tanto en la concepción de las herramientas que el hombre tiene, ser primitivo, para construir el entorno en el que pueda mantener esas condiciones de posibilidades y de tarea para sí mismo. Y esto es fundamental porque justo lo que vamos a tener es que la técnica juega un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades humanas como técnica humana. Es decir, aquí, en todo el argumento que ha seguido Helen, ha desechado la idea de que el hombre comparta con los animales la inteligencia técnica. Las técnicas humanas solo se derivan de la condición humana y de esta condición, ya vimos, primitiva, abierta, llena de posibilidades. Y esas son las técnicas que se derivan de esa condición. Lo cual, por supuesto, les da una relevancia fundamental porque son distintivas del hombre. Ahora, hay que recordar que Galen está escribiendo su texto a mitad de la guerra, está en 1940, y entonces toda esta reflexión antropológica abierta está chocando, por supuesto, con la realidad, con con la realidad de su tiempo. ¿En qué sentido choca con la realidad de su tiempo? Pues todo lo que el hombre ha construido para eh, mantener sus posibilidades, para que sea él todavía un proyecto de sí mismo, se ha convertido en una guerra sin cuartel en la que la técnica está siendo utilizada para destruir las condiciones de hábitat del hombre.
De manera que Gelen no puede, digamos, negar que en medio de la guerra se podría mantener una especie de optimismo evolutivo del ser humano. Y más bien empieza a preguntarse, siguiendo a Marx, por supuesto, como lo vemos en la cita, pero siguiendo a Weber también, empieza a preguntarse si los estados modernos no han hecho algo con la técnica que pudiera hacerla justamente lo contrario a lo que había sido la técnica hasta antes de estos estados modernos. Y lo apunta de esta manera, dice, la ciencia, el uso técnico y la valoración industrial han hecho que, digamos, han creado una estructura en donde los motivos éticos no son relevantes. Esto lo que quiere decir es que de alguna manera la ciencia, la técnica y la industria lo que han roto es, digamos, lo que liga el desarrollo tecnológico con unos fines propios, ya sean dirigidos no solo a la supervivencia, sino a el mejoramiento del hombre, a la realización de la cultura, en fin, a lo que consideramos nosotros positivos, sino que literalmente se han convertido en eh, ¿cómo decirlo? Se han convertido en un poder por sí mismo. No, no va más allá de estas ideas, no saca conclusiones definitivas de estas ideas. Algunas de ellas tendremos que esperar unas décadas para ver cómo estas ideas se cuajan y dan lugar a una visión negativa del desarrollo tecnológico y de la técnica en general. Pero sí podemos darnos cuenta cómo Galen nota que y sugiere, quizá, aunque no lo hace de manera definitiva, que el hombre ha empezado a dejar que la técnica sea aquello en lo que se especialice. Pero de eso hablaremos más adelante. Para sintetizar lo que hemos visto hasta aquí y cerrar esta nueva sesión del seminario, vamos a resumir en algunos puntos lo que hemos dicho. Galen rechaza en general las ideas de Schiller, aunque conserva fundamentalmente la convicción de una necesidad de una antropología filosófica. La filosofía tiene que decir algo acerca del hombre, es fundamental, es urgente. Ahora, su posición fundamental es que el hombre es un proyecto biológico exclusivo que no tiene nada que ver o no puede ser derivado o no tiene o no puede explicarse por ningún gradualismo a partir de ningún otro ser. Conserva pues esta idea eh, tan propia de los filósofos que hemos examinado, de pensar que el hombre tiene que ocupar un lugar especial en la naturaleza y que este lugar especial tiene que hacerlo claramente distinguible. Ha renunciado ya a los principios metafísicos y, por lo tanto, la única alternativa que queda es argumentar que biológicamente el hombre es excepcional y que no puede, no tiene conexiones con el resto de los seres. Es un proyecto único de la naturaleza. Y la condición de ese proyecto único, lo hemos visto, es que mantenga su condición primitiva, su condición no especializada y que por lo tanto quede abierto al mundo en el sentido, por supuesto, de recibir, de no cerrar ninguna posibilidad de sí ante un mundo que está también abierto de muchas posibilidades. Lo define entonces como un ser práctico, en el sentido que no está terminado, de manera que el hombre siempre sería, y esa sería como la condición humana fundamental, siempre sería un proyecto que no se acaba, algo que no tiene una definición última, salvo la de estar abierto a nuevas actualizaciones.
Y a este ser práctico, la técnica es uno de los medios, quizás el principal, pero uno de los medios por las cuales produce las condiciones necesarias para existir. Y aquí, por supuesto, es interesante ver cómo él piensa que hay técnicas objetivas, pero también técnicas mentales que son las que constituyen las herramientas por las cuales el hombre genera las condiciones para vivir. Pero él encierra eh, sus consideraciones a partir, por supuesto, de pensar que se ha ido quizás demasiado lejos en el desarrollo de la técnica y que estamos, digamos, poniendo incluso en riesgo la supervivencia porque, digamos, la tecnología ha adquirido una lógica que se ha visto separada de los principios para los que fue o era utilizada originalmente. Nos quedamos aquí, vamos a hacer en la próxima sesión una presentación de las ideas de Ernest Cassirer que va por otro lado, pero que responde también a estas inquietudes antropológicas de mediados del siglo XX. Y más adelante entraremos ya a la continuidad de estas ideas que se da hacia los años 60 y 70 del siglo pasado, con Marcuse y con Habermas, que, digamos, harán una crítica de la razón tecnológica y que marcarán también y serán un preludio a lo que finalmente vendrá más adelante, el posthumanismo y algunas otras ideas. Pero nos quedamos aquí, como siempre, es un gusto compartir con ustedes y Daniel, siempre muchas gracias. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este tercer seminario internacional como título general Una nueva idea del hombre y la inteligencia artificial. El título de la ponencia, Arnold Glen, El hombre como ser práctico. Esta ponencia estuvo a cargo del doctor Ernesto Priani Saizo para el directorio del Instituto Colaboradores en el Perú y Colaboradores en el extranjero. Es un altísimo honor y es un privilegio contar con su participación, maestro. Desde acá, desde Lima, Perú, saludos y muchas gracias por este maravilloso trabajo, maestro. Muchas gracias.